Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver en la siguiente historia. Por Uitenakano capítulo prólogo. El último de los tres dragones. El cielo rugía con fuerza, los mares se agitaban, la poderosa lluvia caía y los relámpagos surcaban el cielo. Todos en Desembarco del Rey sintieron como Desembarco del Rey se sacudía desde su núcleo. ¿Por qué? Muchos no lo sabían, pero el tercer dragón de la casa Targaryen había nacido. Alyssa Targaryen dio un último rugido de dolor mientras por fin expulsaba el cuerpo de su interior. Pronto, un llanto infantil azotó la habitación de parto, fusionándose con el estridente retumbar de la tormenta en su exterior. El gran maestre Runciter sonrió con aprensión mientras inspeccionaba al niño recién nacido y asintió con gratitud a los 7. Lentamente se giró hacia su príncipe y lentamente tendió el niño con una pequeña sonrisa. Es un niño muy sano, si sus pulmones tienen algo que decir. Su voz era tranquila, pero agradable para el niño, quien ya no lloraba tan fuerte, pero aún así dejaba escapar suaves sollozos. Baelón por su parte sintió como las lágrimas se arremolinaban en sus ojos mientras se ponía de pie y sostenía en brazos a su hijo por primera vez. Una gran y brillante sonrisa adornó sus labios cuando vio la apariencia de su hijo. Una piel tan blanca como la nieve. Típico de los Targaryen. Únicamente que su cabello en lugar de ser un blanco pálido era un rubio tirando a blanco. Una mediación entre ambos tonos. Pero eso no le quitó lo hermoso a su hijo. El príncipe sonrió mientras elevaba a su hijo ante los ojos cansados de su esposa, quien solo sonreía con cariño mientras veía a su querido Baelón y a su recién nacido. Naruto, pronunció en antiguo Valyrio recordando varios escritos e historias que su padre le había contado. Torbellino, aquel que nace del mar y la tormenta y desafía la naturaleza misma, ¿qué te parece, esposa? Lentamente bajó el niño hasta su madre, quien lo abrazó con cuidado dándole todo su amor y calor. Ya había sido tratada por las doncellas, así que no tuvo miedo de ensuciar a su bebé, quien gustosamente se permitió ser abrazado por su madre. Me encanta, un nombre digno para alguien como él. Ella susurró con suavidad mientras acurrucaba al niño, quien lentamente abrió sus párpados. Dejando sin aliento a ambos padres cuando el par de zafiros más azules que jamás hubiesen visto los saludó. Así que esto era ser un niño nuevamente. Curioso, observó a sus teóricos padres, por lo poco que sus ojos podían ver, definitivamente esto no eran las naciones elementales. Y si lo eran, probablemente era en una época tan antigua como el viejo sabio o incluso, más que él. Esto era curioso. Podía recordar su antigua vida, todos los sucesos que lo golpearon, cada uno de ellos, pero, míralo aquí. Como un bebé, con unas personas que parecían ser sus padres, pero no eran ni Minato ni Kusina, pero, el amor que podía sentir desprenderse de ellos era algo que solo podía provenir de unos padres amorosos y sinceramente le gustó. Así que, lentamente cerró sus ojos y cayó en un profundo sueño. Ya se encargaría de ello después. Un nuevo estilo para los Targaryen, Baelón rió por lo bajo para no despertar al niño luego de verlo dormirse. Sinceramente había esperado un cabello tan blanco como la nieve, así como unos ojos color morado. Pero fue totalmente lo contrario y sinceramente no se encontraba en desacuerdo o desagrado. Su cabello era rubio, sí. Pero podía notar que luchó con todas sus fuerzas para ser blanco, pero sin éxito y sinceramente no le importaba. Así que, se giró lentamente con una sonrisa y se dirigió a la puerta de la gran habitación y con calma la abrió. De pie, se encontraban dos niños albinos quienes parecían estar nerviosos. Sabía por palabra de las doncellas que el nacimiento de Daemon fue duro para su madre y temían lo que podía pasar con este otro niño, pero cuando vieron la puerta abrirse por mano de su padre, quien portaba una tranquila sonrisa, ambos dejaron escapar un fuerte suspiro mientras esbozaban rápidamente grandes sonrisas. Es un niño. El rostro de ambos jóvenes se iluminaron por igual y rápidamente y sin pedir permiso a su padre, entraron como un torbellino para ver a su madre y nuevo hermano. Alyssa sonrió suavemente cuando vio entrar a sus dos niños a su habitación.
El más grande parecía radiar luz mientras portaba una gran sonrisa y veía feliz entre ella y su nuevo hermanito. El más pequeño, en cambio, parecía lucir más sereno, con una mirada conflictiva mientras imitaba la acción de su hermano menor de observar a su madre y hermano. Viserys, Daemon, saluden a su hermanito. Naruto Targaryen. Ella pronunció mientras Viserys parecía acercarse más curioso que Daemon, observando las facciones de su hermanito recién nacido, quien pareció darse cuenta de su presencia y abrió lentamente sus ojos para verle directamente. Viserys por su parte dejó escapar el aliento cuando vio los ojos del niño. Al principio se sintió un poco extrañado por su cabello rubio, pero lo que derramó el vaso fueron sus ojos tan azules como el mismo mar estrecho que relataban los libros. Pero eso no le importó. Viserys llevó su dedo índice a la mejilla regordeta del niño, quien lo observó en todo momento, calculadoramente al parecer, aunque eso no podría ser. Hola Naruto, soy yo, Viserys, tu hermano mayor. El niño de 8 años sonrió encantado mientras atraía fuertemente a su hermano menor, Daemon de 4 años, para observar de más cerca al niño, quien los observó en total silencio. Alisa solamente sonrió suavemente mientras veía a sus dos pequeños aprensar al recién nacido. Viserys siendo su siempre yo, mientras Daemon se mantenía en silencio, pero ella pudo notar el reconocimiento y el cariño en los ojos del niño y eso la tranquilizó. Ya hemos escogido su nuevo. Está en su cuna. Es de un extraño color dorado, bastante pesado de hecho. Viserys le comentó a su madre mientras daba unos pasos atrás, logrando que la mujer levantase una ceja albina. ¿Os habéis adentrado en la fosa del dragón, solos? Ella preguntó, notando cómo Daemon le enviaba una mirada molesta a Viserys, quien tragó sonoramente mientras reía nervioso, sabiendo que la había cagado. Bueno, no te enojas si te digo que el abuelo fue con nosotros. Fue él el de la idea de darle un huevo a Naruto. Se excusó mientras se encogió de hombros. Realmente había sido idea del rey en conseguirle un huevo a Naruto. Después que Viserys se negara de momento en conseguir un dragón, y Daemon no sentir dignos a la mayoría, el viejo rey quería asegurarse que su nuevo nieto-nieta obtuviese su dragón desde el inicio, sin protesta. Así que él mismo junto a sus nietos se adentró en la fosa del dragón encontrando un extraño huevo, raro en el sentido que ningún dragón del área parecía reclamarlo. Con eso, los tres volvieron a la fortaleza roja y dejaron el huevo para Naruto en su cuna. Ya veo. Entonces, mañana llevaremos a Naruto a su cuna para que conozca su huevo. De momento, hijos míos, permítanos a su hermano y a mí descansar. Ella soltó un fuerte bostezo, cosa que fue copiado por el bebé, quien cerró sus ojos al igual que su madre para caer dormidos profundamente. Baelón únicamente sonrió mientras colocaba una mano sobre los hombros de sus dos hijos y los guiaba fuera de la habitación, permitiendo que su esposa descansara mientras las doncellas terminaban de limpiar y acomodar. Varios días después, sinceramente se sentía inútil, demasiado, el hecho de ser consciente de todo, escuchar a los demás y no poder hablar sinceramente era una tortura para él. Por lo cual su única opción era escuchar y retener información, cosa que había hecho todos estos días. Pero no era del todo malo. Había escuchado y aprendido tanto de sus padres como de sus hermanos. Sobre todo del niño Viserys, que lo visitaba muy a menudo y con un gran libro, contándole historias del mundo y de la casa Targaryen, de la cual él era partícipe. Al principio no supo cómo tomarse la información que él era obra del incesto entre parientes, o sea, la idea del incesto no era algo que lo odiase o aborreciera. Siempre estuvo rodeado de ambientes así, o bueno, no como tal. En Konoha, clanes como el Uchiha o Hyuga llevaban a cabo bodas entre primos, o incluso hermanos para mantener su línea de sangre lo más limpia posible. Sus doujutsus, el orgullo para ambos clanes y por ende, debía mantenerse intacto, mierda. Hasta el Uzumaki lo hacía en antaño. En fin, no sentía desagrado, solo sorpresa. Solo esperaba no salir con algún retraso mental o algo por el estilo, pero parecía ser que tanto Viserys como Daemon eran jóvenes sanos. Y hablando de este último, no solía visitarlo con frecuentes. Muy de vez en cuando venía, le daba una mirada y se marchaba, y eso parecía entristecer a su madre, quien atribuyó eso a que Daemon Targaryen había estado centrado en el arte de la espada y lucha con los mejores guardias reales de desembarco del rey.
cosa que él mismo ya tenía pensado hacer cuando pudiese mover sus cortas y regordetes pies. Quizá no tenía sus poderes o chakra, pero mantenía todos sus recuerdos de su vida pasada, y en ella había sido el pináculo del poder, venerado como un dios entre los hombres, y como decía el viejo mono, lo que bien se aprende nunca se olvida, y definitivamente él no olvidaba su estilo de lucha, tanto a puños como con armas blanca, era un especialista en ellos y sin duda alguna lo dejaría ver en este nuevo mundo. Porque él, Naruto Uzumaki, ahora Naruto Targaryen, tenía solo una misión. Divertirse, algo que no hizo en su antigua vida por estar con la presión de ser el portador de la bestia con cola más poderosa de todas, con la presión del ser el mocoso de la profecía, con la presión de ser el salvador de la humanidad. Pero ahora era Naruto Targaryen, el último dragón nacido de Balon Targaryen. Alguien que sería libre de poder hacer lo que quisiera, y si alguien quería detenerlo, pues, que fuese lo suficientemente fuerte para hacerlo, si no lo haría comer tierra. Ba 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 ba. Alisa soltó un chillido de felicidad mientras vi a su bebé hacer ruidos adorables con su boca mientras mordía como podía su regordete dedo pulgar de su mano derecha. Naruto por su parte se avergonzó mentalmente, tan medito en su diatriba estaba que ignoró lo que su subconsciente hacía, y para peores, frente a su madre, la cual rápidamente lo tomó en brazos mientras le daba muchos besos en sus redondas mejillas. Quiso negarse a los besos de su madre, pero no pudo, así que solo cerró sus ojos con sus mejillas sonrojadas y se dejó querer. Después de todo, nunca hacía mal sentir el amor de una madre. Alisa solo sonrió con cariño mientras caminaba por los largos pasillos de la Fortaleza Roja con las doncellas a su lado por si acaso llegaba a cansarse de llevar a su bebé en brazos, y obviamente nunca lo haría. Prácticamente impedía que alguien más aparte de su esposo o ella misma tocase a su bebé. Claramente contando a sus abuelos y hermanos. Las doncellas estaban casi descartadas a pesar de que su esposo le pidió que se tranquilizara, cosa que claramente no hizo, y lo demostró cuando llevó cuidadosamente a su bebé en su brazo izquierdo y con el derecho sostenía el huevo dorado de dragón que pertenecía al niño. Sí, porque no quería separarse de él. Cada que alejaban al bebé del huevo, este lloraba y lloraba, haciendo retumbar su cuna con sus lloriqueos. Eso solo había hecho sonreír a Balon y Aerys. Definitivamente el niño tendría un gran lazo con su dragón cuando eclosionara. Y bueno, aquí estaba ella. Con los dos en brazos, sonriendo algo divertida al ver que, a pesar de estar cabeceando de sueño, la manita del bebé se encontraba sobre el huevo. Los meses continuaron pasando. Y con ello, 4 meses después. Por fin, luego de tanto pedirlo. Se rompió, o comenzó a romperse. Ya que, como pudo, giró su mirada al huevo de oro y notó como en el centro de este se comenzaba a resquebrajar, y en menos de un parpadeo, se rompió y una cabeza dorada se asomó. Una gran sonrisa adornó sus facciones, mientras veía al dragón parecer confundido, aunque no era el único, ya que el niño sintió que sus cejas se alzaban cuando en la parte izquierda del huevo, otro pequeño círculo comenzó a resquebrajarse y para su sorpresa, otra cabeza emergió del interior del cascarón, pero no pudo siquiera parpadear cuando una tercera rompió la zona derecha del huevo. 3 cabezas, 3 benditas cabezas. Sí, no estaba soñando, tampoco lo hizo cuando lo vio moverse torpemente, saliendo del cascarón y tropezando en su colchón. Compartían cuerpo. Al inicio creyó que serían 3 dragones en un solo huevo, pero ellos compartían cuerpo, y lo pudo ver de cerca cuando la criatura rodó hacia él, con sus 3 cabezas sobre su pecho mientras gemían al sentirse mareados. A pesar de todo, no pudo evitar que una risa infantil emergiera de sus labios. Sí, estaba sorprendido, pero pasó rápido. Había visto cosas más extrañas en su vida pasada y un dragón con 3 cabezas no lo dejaba tan anonadado. Además, ya había visto la aberración que invocaba el Rinnegan, tales como Cancerbero, que se trataba de aparentemente un perro con 3 cabezas, o más incluso. El ser recién eclosionado se puso recto, su robusto cuerpo se presionó contra el colchón mientras las 3 cabezas observaban directamente al bebé que tenían frente a ellos. La curiosidad fue la primera emoción que Naruto notó en sus ojos para luego notar la realización y felicidad en esos ojos rojos.
Pronto, las tres cabezas volvieron a caer sobre el bebé, claramente con cuidado mientras se frotaba contra el bebé, que soltó varias carcajadas llamando la atención de su madre, quien se levantó de su silla de descanso para ver qué le causaba tanta gracia a su hijo, y cuando se asomó por la cuna, llevó sus manos a su boca sorprendida por lo que veía. Oh milord, esto es. Sinceramente no supo qué decir. Se había esperado cualquier otra apariencia para el dragón de su hijo, pero, no esto, no un dragón dorado de 3 cabezas que no paraba de restregarse contra su bebé. Al inicio temió por su hijo e intentó mover sus manos para sacarlo de la cuna, pero cuando vio que el dragón no hacía nada más que restregarse y relamer al bebé, mientras este únicamente reía, se tranquilizó levemente, pero a pesar de eso, la sorpresa aún se mantenía allí presente. Mi señor esposo tiene que saber esto, susurró para sí misma mientras volteaba a ver la gran puerta de su habitación. Guardia. Gritó, asustando tanto al bebé como al dragón, quienes lentamente giraron a ver a la mujer mientras que la criatura se erizaba en su lugar y volteaba su cuerpo, mientras siseaba peligrosamente a la mujer. Lentamente extendió sus pequeñas alas protectoramente, cubriendo al bebé de cualquier ataque que podría amenazarlo. Pero eso Alyssa no lo vio. Su vista se encontraba puesta sobre la gran puerta que de pronto se abrió y en lugar de su guardia se trataba de su esposo que casualmente se había dirigido a sus aposentos para ver a su esposa y retoño y sinceramente, el grito que provino de dentro lo asustó, pero cuando pasó su vista de su esposa a la cuna de su bebé, quedó sin habla. Ya que, ante su mirada había un monstruo de 3 cabezas y grandes alas para su tamaño, mientras las 3 cabezas siseaban y mostraban sus dientes a la mujer, mientras que su hijo de 4 meses se encontraba detrás del reptil. Eso es, susurró acercándose a la cuna, observando al ser allí que también le siseó furiosamente. Era obvio de qué se trataba, podía ver el cascarón del huevo en una de las esquinas de la cuna, lo que significaba que había eclosionado y había liberado a esto, ba. El niño rió mientras que con su manita tocaba la espalda del dragón, quien de inmediato lo volteó a ver, y tras unos segundos envió una mirada más a los humanos adultos calmándose, retirando sus alas mientras las cabezas dejaban de sisear. ¿Qué es esto? Baelón susurró para sí mismo totalmente sorprendido al ver cómo el dragón se movía a la parte superior del colchón, a unos centímetros del bebé, quien daba patadas de alegría mientras veía a sus padres con sus brillantes ojos azules. Son 3, esto es increíble. Alyssa susurró mientras se acercaba a la cuna y colocaba sus manos en el borde de madera, observando entre su hijo y el dragón, quien a pesar de haberse retirado, estaba alerta. Y parecieron entender a nuestro hijo, o eso parece. El hombre Targaryen no sabía qué decir o pensar en este momento. No sabía cómo tomarse el hecho de que había nacido una anomalía, un dragón deforme, ya existían otros, así como Caraxes, pero era solo sobre su figura alargada. Pero este dragón de 3 cabezas rompía todos los perímetros que se había establecido en la historia de incluso de la antigua Valyria. Sacaré a Naruto de ahí. Ella susurró mientras estiraba sus brazos para alcanzar a su bebé, pero de inmediato el dragón se erizó, haciendo que detuviera sus brazos a mitad de camino, pero de nuevo y para sorpresa de ambos, el bebé volvió a gorjear y la anomalía se calmó, permitiendo que la mujer albina lo tomara en brazos. Ella sostuvo a su hijo, quien ya podía mantener su cuello firme. Este solamente rió mientras no apartaba su vista del dragón, quien se había movido para colocarse en el medio de la cuna, igualmente sin apartar sus 6 ojos de su pequeño señor, y eso fue notado por Baelón, quien soltó un suspiro algo tembloroso mientras volteaba a ver al umbral de la puerta donde se encontraba el guardia de su esposa. Llama a su majestad, dile que esto es urgente. La mano del rey ordenó al guardia, quien asintió firmemente y salió rápidamente en dirección del rey, dejando solos a los Targaryen, quienes tenían múltiples pensamientos rondando sus cabezas. Baelón de inmediato pensó en deshacerse de la criatura deforme, pero sabía que, si lo hacía sin consultarlo con su padre, el rey, se metería en problemas. King Jaehaerys era un amante de los dragones. Sabía que estaría más que feliz con reconocer a este dragón, sobre todo por la similitud que tenía con el estandarte Targaryen. El dragón de 3 cabezas, Aegon el Conquistador y sus 2 hermanas.
Para los dos padres el tiempo pasó volando y en menos de un parpadeo, el rey Jaehaerys se encontraba en la habitación. El viejo rey se quedó en silencio mientras observaba los rostros de sus dos queridos hijos y su amado nieto por los dioses. Jaehaerys susurró en completa sorpresa mientras se acercaba a la cuna y observaba al pequeño dragón quien hizo sonar sus extrañas colas. Así que esto era lo que se encontraba dentro de ese huevo, es magnífico. Y ahí estaba. Baelón sabía que esto sucedería. Mas cuando escuchó a su hijo reír en dirección a su abuelo, quien volteó a ver su pequeño nieto con una sonrisa igual de brillante. ¿Ves, pequeño nieto? Este será tu dragón, un representante digno de la casa Targaryen. Sonrió mientras veía cómo el bebé alzaba sus brazos para que lo alzara. Alyssa se sorprendió ante eso y más cuando a Jaehaerys le importó poco las apariencias y con una gran sonrisa tomó a Naruto de sus brazos y lo alzó. Eso pareció dejar su aliento a Baelón, quien no se esperaba algo como eso. Su padre, el rey. Nunca había hecho eso, siquiera con sus dos primeros nietos. Naruto solo rió cuando su abuelo lo acercó al dragón de 3 cabezas, quien rápidamente se acercó a su pequeño señor, casi ronroneando como un gato cuando alzó sus cabezas para que su pequeña mano lo acariciara y justo en ese momento Jaehaerys se dio cuenta de algo, mientras sus ojos brillaban intensamente. Naruto marcaría un antes y un después en la casa de los señores dragones y el rey en este momento había depositado su plena confianza en su pequeño nieto y dragón. Alyssa y Baelón se vieron entre sí, sin saber qué decir mientras parpadeaban en silencio. Esto pondría de cabeza King's Landing y Westeros entero. Baelón se removió en su cama, mientras su rostro expresaba miedo y terror. Estaba soñando, sí. Lo hacía, sostenía con fuerza las sábanas de su cama mientras sudaba montones. ¿Por qué? Simple. Lo que estaba soñando era algo que lo había dejado perplejo, mientras el miedo y la sorpresa lo abordaban. En su sueño podía ver una gran extensión de tierra totalmente destruido. Ríos de lava proveniente de los volcanes, edificios en ruinas y grandes montañas rodeando el lugar. Por alguna razón pensó en la antigua Valyria de inmediato, pero lo que le llamó la atención y lo que le causó tales emociones fue ver dos inmensas criaturas cargando contra la otra. Un gran dragón de color dorado, más grande que el mismo Valerion solamente que, con 3 cabezas. Mientras que la lluvia y la tormenta de rayos lo seguía de cerca y la otra criatura, demonios, estaba claro que era alguna especie de dragón. Solamente que no pudo ver sus alas o algo por el estilo, era terrestre, que se alzaba sobre 2 grandes patas. Ambos rugieron con furia mientras chocaban entre sí, haciendo temblar la tierra y agitar el mar. Vamos, Ghidorah. Una voz desconocida para él resonó por todo el lugar, alentando a alguna de las 2 bestias que luchaban entre sí. Cosa que lo llevó a entrecerrar sus ojos cuando notó una figura en la espalda del dragón dorado de 3 cabezas. No pudo reconocerlo, era simplemente una mancha negra y súper pequeña a comparación de las 2 gigantescas bestias. Flush Baelón jadeó con fuerza mientras abría sus ojos espontáneamente y se sentaba sobre la cama. Llevó sus manos a su rostro notando que estaba sudando. Su corazón bombeaba sangre por 1000 mientras que su garganta se encontraba seca. Giró su cabeza a su derecha notando que su querida esposa se encontraba aún dormida, cosa que lo hizo suspirar levemente. Pero casi de inmediato, giró su vista a la cuna de su pequeño hijo. Lentamente se puso de pie y se dirigió hacia la cuna y en silencio observó el dúo de dragón y humano durmiendo plácidamente. A Baelón de inmediato se le vino el recuerdo del dragón de dorado de 3 cabezas de su sueño, sin lugar a duda era él, entonces. Esa figura que vio sobre la bestia y esa voz que escuchó se trataba de la mano del rey tragó con fuerza. Esto no había sido un simple sueño. Lo había sentido. Sintió el calor del lugar. Sintió los temblores, sintió el aura asfixiante que desprendían esas bestias. Su hijo, su amado hijo Naruto se encontraba allí, montando su inmenso dragón y luchando contra esa bestia. No era solo un sueño y debía de contarle a su padre de inmediato, esto podía significar algo y debía saber el qué. Ya se hacía una idea de lo que podía ser y sinceramente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si se trataba de eso, solo significaba que, realmente ocurriría.
Suspiró y con una última mirada a su hijo y dragón se volvió a dirigir a su cama, sin notar que justo cuando se giró, su pequeño hijo abrió sus ojos, los cuales desprendía un destello azul que contrastaba con la leve iluminación de una vela y la oscuridad de la noche. Naruto Targaryen, no sonaba tan mal ese nombre. Fue el último pensamiento del bebé cuando cerró sus ojos para volver a dormirse plácidamente. Aerys estaba intranquilo a pesar de aparentar lo contrario. En este momento se encontraba en la fortaleza de escritos de la Fortaleza Roja, buscando un libro en específico. Un libro que había leído hace tiempos y que realmente nunca llegó a tomárselo del todo serio. Hace tiempo, cuando era tan solo un príncipe, se había topado con uno de los tantos libros que Daenerys la Soñadora había escrito. El más famoso entre los Targaryen, en donde contaba cómo había soñado sobre el fin de la antigua Valyria, y con ello, salvando a su familia de la inminente muerte. Aerys encontró el libro. Estaba totalmente, a pesar de tener años ahí guardado, este no era tan llamativo como el primer libro de Daenerys, es más. Podría decir que incluso su padre lo había obviado, lo dejó tirado sin leerlo, pero él, con su energía y ganas de saber más, se había topado por casualidad con este libro, que había venido a su mente hace unos días, cuando vio a su nieto Naruto junto a su dragón de 3 cabezas. La tapa era de color naranja quemado, con un extraño símbolo de remolino color rojo en el centro de la tapa. Suspiró algo tembloroso mientras lo ponía bajo su brazo y se dirigía fuera de la biblioteca real. Con paso pausado llegó a su oficina. Colocó la lámpara en la mesa y se sentó pesadamente, mientras posaba el libro frente a él luego de sentarse en su silla. Sus ojos observaron intensamente el libro. Casi no recordaba lo que decía allí, pero había algo que lo incomodaba y necesitaba saber lo que era. Así que no perdió más tiempo y abrió el libro, topándose con el título que le trajo recuerdos oscuros. El último sueño, leyó suavemente, no era un libro. Había recordado mal, era únicamente una hoja, con ese título en la parte superior del medio. Con un texto que lo seguía. Lo leyó rápidamente, con avives, y mientras más leía, su corazón más se agitaba mientras su mano derecha temblaba. El escrito decía así: desde el eco de la tierra de los 1000 fuegos, donde los hombres caminaban junto a dragones, surgirá un nuevo aliento de fuego, no nacido para este mundo, vendrá un niño nacido del trueno y del mar, hijo del fuego antiguo, con ojos de cielo y cabellos de sol. De su cuna nacerá el dragón imposible, el que tiene 3 voces y un solo corazón. Su risa agitará el cielo, su furia abrirá los mares. No será el príncipe que fue prometido. Será el que vendrá después, cuando el fuego muera, y el hielo susurre su victoria. Él será la llama que no responde a los dioses, el que puede unir lo imposible, o romper todo lo creado. El último hijo del fuego, el que puede salvar, o destruirnos a todos. Aerys retrajo sus manos del libro mientras éstas temblaban. Lentamente se recostó en su asiento mientras acariciaba su rostro. Ella lo había soñado, ella había previsto el nacimiento de su nieto, el nacimiento de su dragón, el de las 3 voces y un solo corazón. ¿Qué significaba esto ahora? Daenerys no dio más pistas, dejó en el aire el hecho de que todos podían ser salvados o destruidos, y sinceramente no quería que esta última opción se hiciera realidad. No sabía qué hacer, debía contarle a su consejo. No lo sabía, estos tipos podrían ser muy paranoicos, podrían pedir las cabezas del dragón y que de alguna forma, adoctrinaran a Naruto para que siguiera solo un camino y sería el que ellos escogiesen. No, eso no le gustaba para nada, la sangre del dragón corría a las venas de su nieto, él era un dragón. No iba a permitir que algo le ocurriese, y eso significaba que su nieto traería caos al mundo, pues que así sea, después de todo, él no estaría vivo para verlo. Dejaría que la moneda escogiese su cara ella misma, no debía intervenir con algo que fue retratado en escritura hace tanto tiempo. Lentamente el anciano se puso de pie cuando vio el sol alumbrar a través de su ventana, ya había amanecido. Le llevó tanto tiempo encontrar el libro, y casi el mismo para asimilar todo. Él nació en un día tormentoso, por eso su nombre, con ojos del cielo y cabellos como el sol, de su cuna nacerá el dragón imposible, de 3 voces y un solo corazón. Una larga e impotente sonrisa adornó las facciones del rey, quien apretó su puño con fuerza. Todo concordaba. Que sea lo que los 7 quieran. Naruto Targaryen, fin del capítulo.